Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos que nos pueden ver a través de este medio. Qué gusto que nuevamente estén con nosotros y hoy seguimos, ¿verdad?, con el programa. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu, el hablar en lenguas y el profetizar. Para ello nos contamos con el Pastor Lester desde Guatemala. Pastor Lester. Amén, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que van a ver este video, pues estamos acá, como ya el pastor Oscar lo ha dicho, ¿verdad?, para tocar el tema acerca de los dones espirituales, resaltando el tema del espíritu, el profetizar, perdón, y el hablar en lenguas. Amén. Demos inicio entonces, hermano pastor. Amén, bueno, vamos a empezar primero tocando como texto central la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo, bueno, de hecho del versículo 1, pero nosotros vamos a tocar primero el verso 11 y queremos hacer tres preguntas para empezar, ¿verdad? Y la primera es referente a los dones espirituales, que sabemos que hay muchos. De hecho, la escritura dice que hay diversidad de dones. Lo primero que queremos decir es quién los da. ¿Los da el líder? ¿Los da el pastor? ¿Alguna denominación los otorga? No. La escritura dice claramente en 1 Corintios 12:11 que es el Espíritu, y voy a leerlo textualmente. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, escuche bien, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿para qué los da? O sea, ¿para qué la iglesia tiene dones? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su función? Y según el verso 7, lo leo también textualmente, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otros pasajes bíblicos se nos explica también de que los dones espirituales es para edificación. Ese es el propósito principal de los dones espirituales. Según hemos leído aquí en el verso 7, es para ayudarnos mutuamente y para edificación. Y como pregunta número 3, y una pregunta muy interesante es, ¿serán para todos los dones? ¿Todos tendrían que hablar en lenguas? ¿Todos tendrían que profetizar? ¿Todos tendrían que hacer milagros? Pues según el verso 29 del capítulo 12, que es nuestro texto central, nos dice que no. Hace Pablo una pregunta retórica. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Hacen todos milagros? Absolutamente no. Así que esto como breve introducción, mis amados hermanos, vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Pastor Oscar para que él también desarrolle su pensamiento en cuanto a este tema muy importante. Bueno, para empezar, ¿verdad? Es un tema muy importante que la iglesia ha mal usado. Incluso el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Era una iglesia que la misma Biblia lo declara que había sido bendecida, con toda bendición espiritual y materialmente. Pero eran como niños a la hora de usar los dones que el mismo Espíritu les había dado, como bien leyó nuestro hermano pastor. Entonces vemos cómo, si podríamos decir de esta manera, Satanás ha entrado y ha manipulado a cierto grupo de personas, quizás no queriendo ser muy grosero, ¿verdad?, pero personas que se han aprovechado de este don del Espíritu Santo, no para edificación de la iglesia, sino para lucrarse ellos mismos. Entonces esto ha generado un desorden, porque la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que todo lo debemos de hacer decentemente y en orden. Y usted mismo lo leía, ¿verdad?, que es para la edificación de la iglesia. Entonces, si no es para edificación de la iglesia, el hablar lenguas, dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo lo declara, que cuando viene una persona que no conoce lo que se hace, lo que es la liturgia del culto, quizás cantar, quizás adorar, y quizás, ¿verdad?, si hay una persona que tiene este don de hablar en lengua, dice la Biblia, ¿verdad?, que se abstenga de hacerlo, al menos que haya un intérprete, para que así la persona pueda ser edificada, porque la persona que habla en lengua habla para con Dios. Dice, si bien es cierto, hay diversidad de lenguaje y cada uno tiene su significado, imaginamos que también hablar en lengua, ¿verdad? Dice la Biblia que hay lenguas angelicales. Pregunta, ¿cómo hablan los ángeles? Bueno, no hay idioma. Es una pregunta, hermano pastor, que
la gente se hace, ¿verdad? Lenguas angelicales, pero la Biblia también dice que no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia se interpreta a ella misma. Incluso cuando Dios envió ángeles, valga la redundancia, a traer el mensaje, ya sea a Sansón, ya sea a Abraham, ya sea a María, ya sea a Elizabeth, el mensaje fue claro y contundente, que la gente pudo entender el mensaje que Dios estaba transmitiendo en ese momento. Entonces vemos que hoy, ¿verdad? La gente, no sé si se aprendió la misma lengua, si hay algún instituto, ¿verdad?, que enseña a hablar lengua. Por eso el pastor hacía un énfasis bien claro, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo que da estos dones. Entonces, pero hay gente que lo ha mal usado, ¿verdad? Entonces, esta es mi participación, hermano, y le doy paso a usted. Sí, hermano, referente a lo que usted mencionaba sobre, bueno, estamos entendiendo de que estamos hablando de los dones espirituales que son diversos, pero estamos resaltando dos, que es el de profetizar y hablar en lenguas, ¿verdad? Respecto en el de hablar en lenguas, que hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano acerca de las lenguas, mucha gente que se pregunta y mucha gente incluso que se siente mal si no las habla, ¿verdad? Y la declaración lema, ¿verdad? Si no hablo lenguas, entonces ¿será que no soy cristiano? ¿Será que no tengo al Espíritu de Dios? Esperamos que nos dé tiempo de poder responder estas preguntas. Pero algo muy importante para, en efecto, seguir hablando lo que el pastor venía diciendo de las lenguas que no son aprendidas. Volvemos a citar al texto de Pablo a los Corintios: es el Espíritu Santo el que las reparte como Él quiere. Como a manera de testimonio, hace algunos años yo trabajé, hermano Oscar, en una empresa. Mi jefe estaba rodeado, ¿verdad?, de gente cristiana, no sé exactamente de qué denominación, pero a la oficina donde yo trabajaba llegaban ciertas personas y yo escuchaba decir que ese día era día de aprender lenguas, y ellos se encerraban en una oficina, y yo escuchaba, ¿verdad? Inevitablemente, yo trabajaba ahí, estaba en una oficina, ellos estaban en otra, inevitablemente como ellos dando vueltas repetían las lenguas o las ensayaban. Esa era la forma, y esto es totalmente incorrecto y antibíblico, hermano Oscar. Amén, así es. Precisamente, fíjese de que recién empezando en el ministerio pastoral allá por el año 2016, fui a sacar un curso de teología, ¿verdad? Era como un técnico, si lo podríamos decir así. Entonces me dieron el temario, ¿verdad? La introducción básica, el Pentateuco, los manuscritos del Mar Muerto, y habían unos temas de doctrina, entre los cuales estaba el bautismo y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a mí me enseñaron esa denominación, que una evidencia de que usted y yo éramos bautizados en el Espíritu Santo es hablar lenguas. Entonces yo al principio, ¿verdad?, como un poco nulo, ¿verdad?, de la palabra del Señor, sin muy poco conocimiento, entonces yo lo tomé por verdad. Y cuando pasaron los años me doy cuenta de que es una herejía, hermano pastor. ¿Por qué? Porque es un don, que no podemos decir. El mismo apóstol Pablo dice, son todos apóstoles, todos profetizan. O sea que el cuerpo tiene muchos elementos y no por eso deja de ser del cuerpo, dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo iba creciendo con esa enseñanza, ¿verdad? No fue hasta que Dios, ¿verdad?, nos revela la verdad y nos enseña, ¿verdad?, que usted y yo estamos completos en Cristo, ¿verdad?, que no nos hace falta nada. Y el mismo Colosenses nos dice, ¿verdad?, que hay una plenitud de Cristo en nosotros, que el mismo apóstol Pablo en primera carta de los Corintios dice que a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu y en el mismo Espíritu fuimos bautizados. Pero ¿cuál es la recomendación que Dios nos da a nosotros como iglesia? Ser llenos del Espíritu Santo, no bautizados en el Espíritu Santo, porque en el momento que creemos somos inmersos en el Espíritu de Dios y se nos da ese Espíritu, ¿verdad? Pero la recomendación para la iglesia, para usted y para mí, para usted, amado amigo, amado hermano que nos ve, es ser llenos del Espíritu Santo, y esa es una responsabilidad que nos compete a nosotros como iglesia, ¿verdad? Ya sea en oración, en ayuno, en lectura, en congregarse.
en oración y en muchas otras cosas, ¿verdad? Para buscar esa llenura del Espíritu Santo, para que rebalse, ¿verdad? Esa presencia de Dios en nuestra vida y podamos, ¿verdad? Así, según Dios le plazca, darnos un don, ¿verdad? Ya sea un don de ciencia, un don de sabiduría, un don de discernimiento, el don de fe, el de hacer de milagros, o ¿verdad? Don de hablar en lengua, ¿verdad? O de profetizar. Amén. Bueno, entonces queda claro, ¿verdad? Mis amados hermanos, concordamos muy bien con el pastor Oscar. La escritura dice claramente, no necesariamente todos tenemos que hablar en lenguas. Si usted ha sido una persona que se ha sentido mal, porque no habla en lenguas o porque no profetiza, déjeme decirle que posiblemente, ¿verdad? Aunque esto ya es un poco más personal, pero posiblemente el Espíritu no le haya querido repartir a usted ese don, ¿verdad? Está el don de discernimiento, posiblemente el Espíritu no lo haya querido dar, el Señor sabe, ¿verdad? Así que entendamos, ¿verdad? Que los dones los da el Espíritu Santo como Él decide. Quiero también, hermano Oscar, resaltar esto que creo es muy importante. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, la mayoría de iglesias siempre resaltan, o la mayoría de cristianos, vamos a decirlo así, incluyéndonos nosotros, resaltamos los dones de poder que se encuentran en 1 Corintios 12. Pero nos olvidamos de que Romanos capítulo 12, también capítulo 12, habla de otros dones, y son los dones de servicio. Y esos no son mencionados. Al menos yo, hermano, no escucho a alguien preguntando, hermano, ¿y será bíblico el don de servicio? ¿Será bíblico el don de dar, de ser misericordioso? Porque incluso podemos ir a Romanos 12 y chequear los dones de servicio que se presentan, ¿verdad? El servir a alguien es un don, el dar con generosidad, dice el don de exhortar, el don de animar a otros, que la palabra exhortación significa animar, no regañar, ¿verdad? Como muchos, al menos acá lo creen así, hermano Oscar. ¿Perdón, hermano? Aconsejar es motivar, exhortar. Exacto. Sí, aquí dice, incluso hace un tiempo, ¿verdad? Una persona me dijo, Dios me dio el ministerio de exhortación, pero lo dijo en el sentido de gritar, de regañar a otros. Y yo le dije, ok, pero cuando entendí el significado de la palabra y estudié a fondo, pues la palabra exhortación significa animar. Y animar a otros es un don. Yo no sé cómo se va a entender esto, pero quizá ni el mismo pastor lo pueda tener al nivel que otros sí lo tienen, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, todos tenemos fe, está el don de fe, todos tenemos fe, pero no todos tenemos el don de fe, porque cuando uno tiene el don de fe, esta fe, así lo veo yo, se realza mucho más que una fe normal. Entonces queremos también que la iglesia entienda de que no solamente hay dones de poder, como el obrar milagros, el tener toda ciencia, palabras de sabiduría, etcétera, etcétera, sino que hay incluso, como hemos mencionado en Romanos 12, los dones de servicio. No sé qué aportación, hermano Oscar, pudiera dar usted respecto a esto. Para los hermanos, ¿verdad? Que quizá, ¿verdad? Van a escuchar esto y va a parecer, ¿verdad? Que nosotros estamos como yendo en contra, ¿verdad? De la palabra del Señor, porque cuando uno, ¿verdad? Es un pequeño, un niño en la fe, esta clase de enseñanza, ¿verdad? O de plática es un poco dura de asimilar, ¿verdad? Porque precisamente en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Nos habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron nuevas lenguas. Entonces me pueden citar este pasaje, ¿verdad? Pero cuando usted lo lee y vamos al griego original, ¿verdad? Tal vez no todos tenemos el acceso al griego original, pero hay algunas traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la cual nos aclara, ¿verdad? Aquellas cosas que Reina Valera no dejó muy claras, ¿verdad? Para poder asimilar fácilmente. Entonces, ahí lo dice la Biblia también, Reina Valera, ¿verdad? Que habían medos, habían persas, habían de mucha nacionalidad ese día del Pentecostés y empezaron a hablar, ¿verdad? No lenguas como las que usted ha escuchado, ¿verdad? De ciertas personas, ¿verdad? Que hablan lenguas y quizás algunas son aprendidas porque la gran mayoría repiten lo mismo, ¿verdad? Como que balbucean las mismas palabras con arrabá y otras cositas, ¿verdad? Por ahí que le ponen para llamar la atención. Pero la Biblia dice que en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, que hablaron idiomas.
dialecto, se traduce la palabra correcta. Y esto nos deja de ver más allá de lo que nosotros podemos imaginar, cómo es el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no hablo mandarín, yo no hablo inglés, a duras penas hablamos español, ¿verdad? Pero imagínense de que no hemos ido a un instituto para que nos enseñen este tipo de idiomas y viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos capacita para hablar inglés, mandarín, francés, a modo de transmitir un mensaje claro de la palabra del Señor. Y para eso son los dones, ¿verdad? Los dones son herramientas que nos facilitan el trabajo en la obra de nuestro Dios. Entonces Dios va viendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo soy un carpintero, Dios me va a dotar, ¿verdad? Del martillo, del clavos y serruchos para poder realizar mi trabajo. Y lo mismo es en la obra del Señor, ¿verdad? Dios capacita a diferentes personas o hijos suyos, ¿verdad? Para que puedan realizar este trabajo de una mejor manera y se les haga hasta un poco más fácil. Entonces en el libro de Hechos, ¿verdad? No dice la palabra que fueron bautizados, sino llenos del Espíritu Santo y hablaron idiomas, ¿verdad? En este caso, lenguas que para los israelitas probablemente eran extrañas, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo los capacitó. Amén. Amén. Bueno, si tocamos un poco más acerca de, quizás ahorita hemos hablado un poquito más de lo que es el don de lenguas, y de verdad que hay mucha tela por cortar cuando hablamos de las lenguas. Imagínense, el mismo Pablo dedicó un capítulo entero, que es el capítulo 14 de 1 de Corintios, a hablar acerca de las lenguas. Esto es porque es muy importante, pero en este mismo texto habla también acerca de lo que es profetizar, porque también hay mucha controversia. Entonces quiero leer brevemente estos versos, ¿verdad? Empezar con el capítulo 14 de Corintios y leer desde el verso 1 al verso 3, que dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, número 1, para edificación, número 2, para exhortación, y número 3, para consolación. Entonces, antes de pasar de lleno un poco más a las lenguas, que es lo que sigue en los versos siguientes, entendamos que cuando hablamos del don de profetizar, el que profetiza, la misma escritura da y enseña los parámetros, los motivos y las formas en que se debe utilizar este don espiritual. Y dice que el don de profetizar, cualquier persona que profetiza, si profetiza realmente, como la Biblia lo menciona, el profetizar, dice que, voy a leer nuevamente textualmente el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Y para qué habla a los hombres? Número 1, para edificación. El que profetiza tiene que saber que debe de hablar para edificar a otro, y esta también, la palabra edificar, se puede entender como fortalecer a otro. Número 2, dice que habla para exhortación. Hace unos minutos mencionamos que exhortar no es regañar, no es gritar, ¿verdad? Sino que es animar, ¿verdad? Y número 3, para consolación, y esto sí se entiende, la palabra consolar. Entonces, el que profetiza debe saber, para hacerlo de manera bíblica, ¿verdad? No salirnos de allí, porque creemos en lo que es la profecía de manera bíblica, como la establece la Escritura, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de profecía, no nos salimos de estos 3 mandatos que Pablo da a la iglesia de los Corintios, que la profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Y termino mi idea, hermano Oscar, declarando que la profecía no es cuando yo la quiera dar, como muchas personas lo llegan a creer, ¿verdad? Hacen una fila, ¿verdad? Quizá en alguna iglesia, en algún lugar, en alguna reunión cristiana, y a todos se les profetiza, haciendo yo uso de ese don o administrarlo yo como yo quiera. Y yo creo personalmente y bíblicamente que uno profetiza cuando Dios cree que es conveniente y cuando el Espíritu cree que es necesario, y no cuando el hombre quiere que eso suceda. Amén.
hay que ver también esto, ¿verdad, hermano? De que usted bien dice, segunda carta de Pedro, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por Dios. Entendiendo esto, hermano, hubo un tiempo donde hubo necesidad que el Espíritu Santo profetizara a las personas. Y usted dijo muy bien 3 cosas: para edificación, consolación y exhortación. Amén. Esas 3 cosas hoy las cumple la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje o la predicación de la palabra del Señor. Bueno, la Biblia no estaba completa, el canon no se había cerrado, pero hoy la revelación de Dios está completa y cerrada. Ya no le podemos agregar nuevas cosas porque ya el canon está cerrado. Incluso el libro de Apocalipsis termina con una advertencia: el que le ponga, le serán agregadas las plagas de este libro, y el que le quite, será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces es una advertencia bien fuerte, ¿no? Entonces vemos acá, ¿verdad?, de que al apóstol Pablo en la segunda carta, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspiradas por el Espíritu. Bueno, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atentos. La pregunta es, hermano Pastor Lester, ¿más segura que qué? Mire, que el sueño que tuve anoche, que la visión que vi, que la voz que me habló, que lo que pude sentir. Yo tengo la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento. Mire, a mí me han dado profecías, ¿verdad? Y cuando las he analizado, ninguna me ha edificado, ninguna me ha consolado y ninguna me ha exhortado, sino al contrario, me han sembrado miedo. Entonces, y cuando uno dice, yo no la recibo, la gente que profeta o que profetiza se molesta con uno porque quiere que uno reciba los males que él se imaginó quizás. Y vemos, amado hermano, de que Dios es tan especial, ¿verdad? Y tan bueno con nosotros, ¿verdad? Porque nuestro conocimiento, nuestra sabiduría es limitado, ¿verdad? Pero el de Dios es inmenso, que no podemos imaginarnos, ¿verdad? Pero siendo Dios de esa manera, Él nos da de su sabiduría, nos da esa chispa, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que Él trata de hablar con nuestra vida. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad?, que anda profetizando, incluso, ¿verdad?, para que le den dinero, para su propio interés. Incluso en la iglesia hay, ¿verdad?, personas que usan algún don no para glorificar a Dios, ¿verdad?, sino para ellos ser alabados. Porque aquí, ¿verdad?, en el caso personal en nuestro país, ¿verdad?, cuando la gente profetiza, mire, escucha la profecía, pero la palabra, la predicación ya no le escucha, y a la gente que le profetizó después de que termine el culto sale detrás del profeta: ¿qué me quiere decir Dios? Entonces, y mire, es bien lamentable esto, ¿verdad?, porque la gente pone su mirada, ¿verdad?, en un hombre o en un profeta, que no es profeta, ¿verdad?, pero en una persona que profetiza, pensando que le va a traer un mensaje de Dios, ¿verdad?, cuando Dios ya nos trajo el mensaje. Y el otro día hablábamos, ¿verdad?, de ese mensaje de las buenas nuevas que Cristo nos dio. Y si usted camina en esa ley o en ese mandamiento que Dios le ha dado o nos ha dejado, van a haber bendiciones para su vida. Amén, hermano. Sí, estos dos temas, estos dos dones creo que son los más complicaditos, ¿verdad? Lo que es hablar en lenguas, porque se tergiversa o se ha tergiversado mucho, y de igual manera el de profetizar. Como anteriormente yo presenté mi idea, y creo que es basándome a lo que la Escritura dice, toda profecía, y yo concuerdo
a la perfección con el hermano Oscar, ¿verdad? La mejor profecía, la más segura, a la que debemos de estar atentos, esa es la palabra escrita, ¿verdad? Que es la profecía más segura, la que no va a cometer errores, la que es, valga la redundancia decirlo, la escritura lo dice, segura, ¿verdad? Que no hay fallo y no hay error. Ahora, yo puedo tener mi creencia, ¿verdad? O yo puedo creer en la profecía, o yo puedo creer en los sueños. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana quizá puede estar dividida en este sentido y quizá no tenga mucha importancia en cuanto a la salvación. Pero hay quienes creen en sueños, otros no creen, otros creen en visiones, otros no creen, otros creen en profecía, otros no creen en profecía. Mi lema es, todo cuanto tenga que ver con estas cosas, de hecho todo lo que pasa en la vida cristiana, todo lo que sueñe, todo lo que me profeticen, todo lo que me digan, tiene que ser filtrado por la escritura. Si no pasa... Una armonía con la Biblia. Tiene que tener una armonía, o sea, y esto significa que no se contradigan una con otra. O sea, si el sueño es de Dios, no va a contradecir la escritura. Si la profecía es de Dios, no va a contradecir la escritura y va a estar dentro de los parámetros que acabamos de mencionar, ¿verdad? Yo quiero continuar, ¿verdad?, con la lectura. En el verso 4 nos quedamos hasta en el verso 3 de 1 Corintios 14. El verso 4 continúa diciendo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dijimos anteriormente que la gracia de un don es edificar a otros, no edificarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hablar en lenguas? Que simplemente nos estamos edificando a nosotros mismos. Así mismo se edifica, dice Pablo, pero ahora entramos aquí, el que profetiza edifica a la iglesia, ¿verdad? Que luego dice en el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, aquí entra un punto muy importante, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente se toca la palabra edificar. Pablo va a tener en mente o tiene en mente este asunto, este punto, edificación. A lo largo de la lectura del capítulo 14 de 1 Corintios vamos a leer la palabra edificación, porque es lo que Pablo tiene en mente. Ya sea que se hable en lenguas o ya sea que se profetice, el asunto es edificar a los demás. Ahora, si volvemos a tocar nuevamente lo de las lenguas, aquí hay un punto muy importante. No sé si nos va a dar tiempo de examinar todo el capítulo 14, hermano Oscar, son 40 versículos dedicados exclusivamente a la profecía y mayormente a la lengua, pero vamos a ver a las lenguas, pero vamos a ver hasta dónde el Señor lo permite. Entonces, Pablo a lo largo de esta enseñanza dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica porque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Como lo entendemos, ¿verdad? Solamente Dios lo entiende. Y en el don de lenguas ni nosotros mismos o ni la misma persona logra entender lo que está hablando. Muchas de las personas que hablan en lenguas, cuando uno les pregunta, o uno pudiera hacer la pregunta, ¿y qué dijo? O sea, ni él mismo, ni ella misma sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, el asunto, Pablo dice aquí, si alguien va a hablar en lenguas, pero no hay quien las interprete, cae en la iglesia, ¿verdad? Lo dice más adelante y lo vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Entonces, volvemos nuevamente, ¿verdad? El que da profecía, ya entendimos, ¿verdad? Si creemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor puede hablar a través de una profecía, entendiendo dentro de los parámetros, ¿verdad? Todo esto tiene que ser para edificación, y cuando asociamos la profecía hablamos acerca de edificar, acerca de exhortar y acerca de consolar. Cuando hablamos nosotros de las lenguas, a menos que alguien las interprete o que ella misma la interprete, porque de hecho Pablo dice, si se habla en lenguas pero no entiende, entonces piden oración a Dios poderlas interpretar, ¿verdad? Y sigue más adelante y vamos a tocar también ese punto acerca del orden, ¿verdad? De los usos, de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Amén, correcto.
De acuerdo con usted, hermano, es cierto. Todo lo que hemos hablado y haciendo así una reflexión porque ya nos quedan 10 minutos. Dios habla por sueños y por muchas cosas. No vamos a meter a Dios en un frasquito y decir Dios solo habla acá. Pero hay que entender esto. Cuando Dios nos habla en sueños, no es para poner por doctrina o enseñanza, sino que es algo personal, porque la enseñanza y la doctrina le compete a la Biblia, a la palabra del Señor. Amén. Para ir concluyendo, hermano, siga usted. Sí, bueno, quiero seguir ahí donde usted tocó, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? Que cuando se habla de sueño, de profecía, no estamos creando una doctrina. La doctrina es la escritura, la palabra del Señor, y ya no hay que añadirle y no hay que quitarle. Cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de sueño, de visión, estamos hablando a nivel personal. Que si yo tengo un sueño, Dios me habló a mí, y esto es en relación a mí, y yo no voy a imponérselo a otro o declararlo a la iglesia y decir, Dios me mostró esto y así que tenemos que actuar de esta manera, porque no. La profecía ya está cumplida, la profecía ya está escrita, más bien dicho, ¿verdad? Y es lo que el Señor quería para nosotros. Lo demás, visión, profecía, sueño, incluso una revelación a través de lenguas, es algo personal para cada uno de nosotros. Amén. Entonces concluimos, ¿verdad? Que es Dios el que da los dones para la edificación de la iglesia. Incluso hay momentos donde hay que ser prudente, porque el mismo Espíritu dice que está sujeto al espíritu del profeta. Entonces no vamos a hacer un relajo, como nosotros le llamamos acá, y después echarle la culpa al Espíritu, porque la misma Biblia nos dice nuevamente, decentemente y en orden. Amén. Totalmente de acuerdo, hermano. Hay mucho, ¿verdad? Pero el tiempo, bueno, se nos ha terminado ya, se han ido 40 minutos aproximadamente, brevemente. Vamos apenas por el versículo 6, como hemos mencionado anteriormente. Si cada uno quiere estudiar más de lleno, puede ir a 1 Corintios capítulo 14, que hay 40 versículos hablando acerca del don de profetizar y el don de lengua. No estamos en contra, en el caso personal lo digo de esta manera, hermano Oscar. Yo creo que Dios habla a través de sueños, yo creo que Dios habla a través de profecía, todo de la manera correcta, de la manera ordenada, de la manera bíblica, no contradiciendo la Escritura, como usted lo dijo, en armonía a la palabra del Señor y no restando autoridad a la palabra. A la que debemos estar atentos es a la Escritura, ¿verdad? No a las otras cosas. Los sueños, las visiones, las profecías vienen cuando el Señor crea y cuando el Señor quiera. En el tiempo de Dios. Amén. Queremos saber si te gusta nuestro contenido. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Acerca de los dones espirituales, que son muchos, pero estamos resaltando el don del Espíritu Santo acerca de profetizar y acerca de hablar en lengua. Vamos a continuar nuestra lectura de 1 Corintios capítulo 14, que es donde nos habla de lleno acerca de este tema. Vamos a tocar el verso 22 para seguir, y dice el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La Biblia es clara aquí, hermano Oscar, que el don de lenguas es por señal, no para la gente cristiana, sino para los incrédulos. Pero la profecía no es señal para los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, escuchemos aquí, porque lo que sigue va de lleno y en relación al uso ordenado y decente, como dice el verso 40, el uso decente y cuidadoso dentro de la congregación. Esto puede llegar a ofender incluso a muchas personas, pero en las diferentes iglesias o muchas iglesias, denominaciones, se puede ver ese gran desorden en las iglesias, uno hablando en lenguas por acá, otro por acá, el otro por allá, y el fin es un caos que no se logra comprender. Entonces, mire cómo lo dice la Escritura, si el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, dice lo siguiente, y todos
hablan en lenguas, escuchen, y todos hablan en lenguas. Y entran indoctos, es decir, gente nueva, gente incrédula, algún invitado. O a esto se le llama incrédulo también. Miren cómo dice Pablo. ¿No dirán estas personas que ustedes están locos? Díselo para José. Estamos todos alabando al Señor, hermano Oscar, brincando, ¿verdad? Y saltando, uno hablando en lengua por aquí, el otro por allá, y es un desorden, un balbuceo por acá, y bueno. Viene una gente nueva, una persona nueva, y Pablo, lo está diciendo Pablo, va a quedarse viendo a uno, va a quedarse viendo al otro, y lo que va a pensar, la conclusión que va a llegar este incrédulo es, aquí lo que tiene esta gente es que está loco, ¿verdad? Lo dice la misma palabra. Eso es cuando uno está hablando en lengua, otro está hablando en lengua, o todos, de hecho, la palabra, Pablo utiliza la palabra todos, si todos están hablando en lengua, si entra un indocto. Entonces, si todos están hablando en lengua, y nadie está entendiendo lo que se está diciendo, y muchos eso le pueden llamar algo espiritual, eso está fuera del orden. Ahí estamos fuertemente en contra de esto, porque está fuera del orden del que Pablo marca, ¿verdad? El orden de hablar en lenguas. Entonces la persona que entra nueva va a llegar a la conclusión de que están locos. Verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, ver, porque el hablar en lenguas, dice Pablo, nuestro entendimiento queda sin fruto. O sea, no solamente, mire, es irónico, yo estoy hablando en lenguas, pero yo mismo no sé lo que estoy diciendo, no lo entiendo. Mucho menos lo va a entender la persona nueva que acaba de venir. Pero cuando hablamos de profetizar, o sea, profetizar, el verdadero don de profetizar, dice Pablo, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora, ¿por qué? Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esta es la razón por la que Pablo en diferentes ocasiones dice, yo quiero que todos tengan los dones espirituales, que hablen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque el profetizar declara a la persona lo oculto de su corazón, incluso hace que la persona se postre y adore incluso al Señor. Aquí vemos ya algo referente a lo que es el orden dentro de la congregación, porque empezamos leyendo el versículo 22 que dice, si en algún lugar se reúnen todos, ¿verdad? Y ahí hablan lenguas y ya lo hemos explicado, ¿verdad? En la forma correcta y la forma ordenada de administrar este don. Sí, precisamente, hermano, en 1 Corintios 12, Pablo empieza, ¿verdad? Porque el capítulo 12 habla sobre los dones en general, el capítulo 13 habla sobre, o resalta el amor, y el capítulo 14, que es donde estamos nosotros, habla de lleno sobre profetizar y hablar en lenguas. Pero cuando él va a hablar de estos temas acerca de los dones espirituales, él incluso dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y es lo que muchas personas ignoramos, y esto acarrea estas cosas que usted ha mencionado, los ejemplos que usted ha mencionado, ¿verdad? Que la Biblia le llama de eso. Citamos nuevamente lo que Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Queremos que no se malinterprete o no se malentienda, porque quizá la balanza hasta ahorita se ha ido por un lado, y quizá alguien está pensando, ¿no? Ellos no creen en la profecía, o menosprecian las profecías, no creen en el don de lenguas, etcétera, etcétera. Y yo quiero citar lo que Pablo dice en el artículo 39. Él concluye así, y esa misma postura tenemos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Ahí el verso que tanto hemos citado, el verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, vamos a pasar al verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para, nuevamente esta palabrita que hemos citado mucho, para edificación. Ahora, si habla alguno en lengua extraña, este es el orden en una iglesia. Si este orden no lo llevamos, estamos fuera del orden. Estamos haciendo las cosas mal. Vea lo que Pablo dice. Si habla alguno en lengua extraña, estamos aquí dentro de la iglesia. Entonces, sin importar si la iglesia está debajo de un árbol, está dentro de una casa lujosa, está dentro de un lugar sencillo, sin importar. Donde estemos reunidos, ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, si allí en la congregación, en el culto, en el servicio, como le llamemos, hay alguien que hable en lengua extraña, dice, mire cómo Pablo lo limita, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ve aquí que aquí hay un orden, hermano Oscar, no es de que cada uno podemos hablar ahí, yo ahorita, yo allá, yo profetizo, no, eso no es así. Eso no es así. Pablo lo dice claramente. Si alguien va a hablar en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Hay un límite. Pero si todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Y además puede incluso que 2 estén hablando en lenguas, pero si no hay interpretación, Pablo va a decir más adelante, cállate, o sea, guarde silencio mejor en la iglesia. Entonces aquí hay un límite y aquí hay un orden. Si dentro de la congregación estamos reunidos, no pueden hablar más de 2 o 3 en lengua. Y si alguien va a hablar en lenguas, por obligación tiene que haber alguien que las interprete. ¿Por qué, hermanos? Porque dijimos que anteriormente, si alguien habla en lenguas, así mismo se edifica, pero los demás hombres no entienden nada, y el propósito de los dones no es edificarme a mí mismo, sino edificar a los demás. Entonces, eso es lo que tiene en particular el don de lenguas, hermano Oscar. Que si yo lo hablo, si el Señor me da ese don, pero no lo interpreto, o no hay alguien que lo interprete, eso no edifica a los demás. Y mire, el verso 28 me dice claro, clarísimo, clarísimo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Bueno, no hay casi nada que agregar, ¿verdad? Hace muchos años me congregaba en una iglesia, ¿verdad?, de acá, y era bastante grande. Y lo que yo le quiero decir, hermano, usted que tiene el don de lenguas, no lo estamos menospreciando, ni queremos hacerlo pequeño, porque es un don de Dios. Pero si usted habla en lenguas y no tiene el don de interpretación de lengua, pídaselo a Dios, porque estos dones trabajan el uno acompañado del otro. Entonces, si usted ya habla en lengua para la gloria y honra del Señor, no se le está prohibiendo hablar en lenguas. Simplemente, ¿verdad?, si a usted le hace falta la interpretación, pídasela a Dios y Dios se la dará. Y si no, aquí este versículo, ¿verdad?, que el versículo 29 habla, ¿verdad?, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si le fuere revelado a otro, estuviere sentado, calle primero. Entonces habla de un orden, pero también dice, ¿verdad?, que si usted solo habla en lengua y usted siente ese fuego de no poder callarse, háblelas para usted, porque usted se va a edificar y usted va a adorar a Dios de esa manera. No está edificando a la iglesia. Por ejemplo, Pastor Lester, mi persona y todos los que ministramos, ya sea enseñamos, que predicamos la palabra o hacemos cualquier cosa, nosotros somos servidores suyos. Amén, somos los encargados, ¿verdad?, de ministrarles la palabra, de enseñarles y lo que Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Pero si yo solo me edifico, ¿de qué provecho le tiene a la iglesia? Amén, no tienen ningún provecho, ¿verdad? Entonces nuestra labor como líderes es que ustedes crezcan. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, corona mía y gloria mía son ustedes. Amén. Entonces uno se alegra, ¿verdad?, que el pueblo crezca en sabiduría, crezca en doctrina, crezca en espíritu, y eso es un privilegio, ¿verdad?, de parte nuestra, poder ver que la congregación sea edificada, y si hay dones, pues gloria a Dios.
Amén. Fíjate, hermano, tratando la manera de seguir la doctrina, la enseñanza de Pablo a los corintios, tratamos la manera, en el caso mío, de enseñar esto mismo a la iglesia. Yo he dicho a cada uno de los hermanos acá, donde Dios nos permite estar, que tenemos la misma postura de Pablo y decimos lo mismo que Pablo dijo a los corintios. Nosotros no prohibimos, no les podemos impedir que profeticen y que hablen en él. No podemos impedirlo porque Pablo lo dice. Pero lo que sí demandamos, sí enseñamos es que se haga todo decentemente y en orden y dentro de los parámetros bíblicos. Pero cuando hablamos de la congregación, y también lo enseño, es digno de enseñar, imitamos o queremos imitar lo que Pablo dice. El mismo Pablo le está hablando a la iglesia y les dice, doy gracias a Dios. O sea, Pablo está diciendo así como que orgullosamente, de la buena manera, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, orgullosamente. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y mire lo que dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, sin menospreciar el don de hablar en lenguas. Según Pablo dice, que tiene más peso 5 palabras que la persona y la iglesia puedan entender que 10,000 palabras en lengua extraña, en lengua desconocida, que nadie puede entender. Aquí tenemos, hermano, que también aplicar, porque este tema es profundo, el tema de las emociones. Yo fui también parte de muchos errores, ¿verdad?, en cuanto a estos puntos, porque hay gente que cree, por ejemplo, cuando el predicador está predicando o está orando y empieza a hablar en lenguas, la emoción al ver que la otra persona está hablando en lenguas lo lleva a esa persona a un emocionalismo, no a una verdadera presencia de Dios, ¿verdad? Porque entendemos claramente que si el que está orando por mí está hablando en lenguas y está hablando 10,000 lenguas, como dice Pablo, pero yo no lo entiendo, eso a mí no me ayuda, eso a mí no me bendice, eso a mí no me edifica. Entonces, yo creo que esta debería ser la postura de las iglesias, la postura de Pablo. En la congregación, en la iglesia, preferimos hablar 5 palabras en entendimiento, es decir, enseñar a otros en palabras entendibles, que 10,000 palabras en lengua que nadie vaya a entender. Y para ir concluyendo, vamos a ir a leer, a seguir la lectura que tenemos. Vamos a seguir por acá el texto, al verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuevamente recalcamos, no impedimos hablar en lenguas, no impedimos profetizar, pero sí impedimos, sí estamos en contra del desorden que Pablo menciona acá. Hermano Oscar, no sé si tiene algo más que aportar. No, hermano, ese iba a cerrar yo con ese versículo, ¿verdad? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, eso mismo iba a decir. Y que Dios no es Dios de confusión, ¿verdad?, sino de paz. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto, verdad? No que quedemos confundidos, ¿verdad? Que quiso decir esa lengua que no entendí, ¿verdad? Eso que hablaron que no sé qué es, sino que es Dios de paz. Amén. Entonces, es que nosotros podemos entender, ¿verdad?, lo que Dios está tratando de decirnos. Y si Dios, ¿verdad?, permite que las personas hablen en lenguas que nosotros no entendemos, casi siempre, ¿verdad?, va a haber una interpretación para ellos. Por eso yo hacía la recomendación, ¿verdad?, que hay que pedir el discernimiento. Y si no, pues si usted no tiene el discernimiento, no queremos ser agravosos con usted, ¿verdad?, ni decirle que no hable en lengua, porque no estamos prohibiendo eso, ¿verdad?, sino animándole, ¿verdad?, que pida el don de interpretación. Y si no, pues que se goce usted mismo, si usted tiene la libertad para adorar a Dios en la intimidad de su casa, para hablar en lengua y entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad?, que todos lo deberíamos de hacer.
pero en la iglesia hay que tener ese cuidado, más que todo, ¿verdad? No con los creyentes, sino con los que no conocen, ¿verdad? Porque el mismo apóstol dice, ¿verdad? Va a decir que estamos locos, ¿verdad? Pero una persona que ya tiene sus años en el evangelio, aunque no haya discernimiento, uno se va a gozar, ¿verdad? Porque uno entiende, ¿verdad? Que son manifestaciones de Dios, pero el problema es con la gente que no conoce. Entonces creemos, ¿verdad? En los dones, el capítulo 12 nos habla acerca de los dones y el 14 la manera correcta de poder ejecutar. Amén. Si le ha parecido interesante, ¿verdad? Estamos realizando, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que deje su pulgar arriba, ¿verdad? Que nos ayudaría mucho. Así que Dios les bendiga, ánimo en la obra del Señor. Bueno, así es, entonces animamos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Como el pastor Oscar ya ha mencionado, si le parece interesante, si lo ha edificado esta charla, si tiene preguntas incluso acerca de algún tema, incluso acerca del tema que hemos tocado hoy, puede escribir, ¿verdad? Puede dejar su pregunta, puede dejar incluso su opinión, ¿verdad? Estamos realizando todos estos videos, todas estas charlas, estos estudios, no con la intención de hacer cambiar de idea a otra persona o crear división o disputar, definitivamente no, ¿verdad? Sino para edificar a otros. Así que totalmente invitados, pueden visitarnos ahí en YouTube y en las diferentes páginas, ¿verdad? En las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde Guatemala.